Bien, decía en la apertura que estoy un tanto desorientado porque no sé si las últimas medidas que ha tomado el gobierno son para enjabonarle el piso al gobierno que viene o por lo contrario, hacer todo el trabajo sucio y dejarle un país más o menos ordenado también al gobierno que podría suceder, al gobierno de Cristina Kirchner. Y como decía, como no lo sé, se lo pregunto a Jorge Giacobbe, a ver qué le parece. Estamos, Richard, en una situación compleja para todos, porque es evidente que el ciclo del kirchnerismo terminó. Durante el año pasado fue el año del proceso donde todos los actores hicieron el trabajo de comprenderlo y de asumirlo. Estoy hablando de la opinión pública y estoy hablando del sistema político. Ahora, sabemos que la población está yendo hacia otro lugar, pero no sabemos hacia dónde, ¿sí? Eso no tiene nombre, hay una demanda que todavía no tiene producto. Con lo cual, para analizar si el kirchnerismo está haciendo el trabajo sucio o no está haciendo el trabajo sucio, o está tratando de retener el poder y no le sale, tenemos que pensar para quién. Lo primero que hay que pensar, Richard, es que hay una oposición que no quiere gobernar. Porque no está preparada y no se prepara porque las cosas que hay que hacer, ninguno de ellos quiere pagar el costo político. Aquel político que todavía le queda futuro, que todavía le queda algún cartucho por tirar, no lo quiere gastar en esa tarea. Entonces se ha generado una situación en la cual tanto el sistema político como la opinión pública están diciéndole a Cristina, cumplí el contrato y quédate ahí hasta el 2015. En una actitud de retención, que vos te acordarás mejor que yo, no es clásico de los argentinos. Clásico de los argentinos es que cuando algo nos genera angustia, cuando algo ya no nos gusta, tendemos a sacarnos de encima a cualquier precio, a cualquier costo y en cualquier situación. En cambio, la opinión pública argentina, que ya está mucho más madura tras 30 años de jugar a este juego de la democracia, todavía no adulta, pero mucho más madura, entiende que lo peor que le puede hacer a Cristina es dejarla ahí, para que haga lo que tiene que hacer antes de que cambie el ciclo. Vos sabés que este nombramiento de Gerardo Zamora como presidente de la Cámara de Senadores, a mí me hace pensar que, porque como imaginativos, el kirchnerismo es sumamente imaginativo y saca conejos de la galera. Totalmente. El tema de Gerardo Zamora me hace pensar que ya están pensando en una salida por razones de salud y que el costo político que tenga que asumir sea de un radical a un radical que los radicales no lo quieren, pero no de un kirchnerista o de un peronista. ¿Te acordarás que lo hizo Menem, Richard? El peronismo le dejó el país a punto de explotar a un radical para que el peronismo después vuelva a solucionarlo. ¿Coincidís que es medio raro este nombramiento? Porque yo no soy tan seguro que hayan escuchado conversaciones que no le gustó a la Presidente de Rosques con Alperovich. No. Esos son para consumo popular. A ver, el kirchnerismo transforma la línea sucesoria que analizábamos hasta recién, ¿no? Nosotros pensábamos, si por alguna razón Cristina no gobierna más, Vudú dura 5 minutos, si Vudú dura 15 minutos, la esposa de Alperovich dura la mitad. Y eso es asamblea legislativa. Y la asamblea legislativa puede decidir entre alguno de los senadores, de los diputados o de los gobernadores, ¿no? Y ahí hay dos pesos específicos después del 10 de diciembre, Massa y Scioli. El kirchnerismo le puso un tapón a eso, le puso un tapón a la situación de asamblea legislativa, a la situación 2001. Yo no creo que estén pensando en irse y no creo que nadie esté jugando a irse. Te decía... Estoy pensando en una carta, es decir, esa carta en la manga, que por si acaso llegara a suceder, me voy, le dejo todo este despelote al sucesor, pero no es peronista, es radical. Aunque los radicales no lo quieran. Bueno, esto ya sucedió en este país.
Esto ya sucedió. Le dejaron la bomba puesta a un cara de nada que se tuvo que hacer cargo. Y el peronismo después volvió y lo arregló. Ahora, esos son planes del peronismo. El kirchnerismo se acaba con el kirchnerismo, no hay vuelta atrás de eso, ¿no? El peronismo está construyendo por otro lado. Nosotros recordaremos que el proceso político de los años pasados fue que lo primero que abandonó el barco del kirchnerismo fue el peronismo orgánico y el movimiento sindical. Cuando se fue eso, Cristina se quedó sola, se quedó con el triunfo del 2011, que era una construcción simbólica que no tenía que ver con lo real. Y después la gente se dio cuenta de que ella iba a hacer lo mismo que Néstor. Hay dos mudos que empezaron a hablar. Uno es Milagro. Máximo, Sí. que yo no sé si le están fabricando alguna imagen, pero lo han hecho hablar, aunque sea saludar para que se le escuche la voz. Y el otro es Parrilli. Parrilli empieza a aparecer en actos, estaba sumamente guardado, nadie le conocía la cara. Hoy a Parrilli se le empieza a conocer la cara y la voz. Es decir, ¿cómo jugarían estos personajes? Yo entiendo que el kirchnerismo orgánico, que el kirchnerismo duro, digamos, la parte sectaria, esté pensando en generar su propio candidato, digamos, ¿no? Su candidato de paladar negro, para buscar una representación de los votos pequeña, digamos, una representación de salida. Y hay otra parte que está pensando en un esquema con algún gobernador de provincia importante que les permita a todos transformarse en otra cosa. Scioli. Que iniciaría el sciolismo, no sería otro capítulo del kirchnerismo. Para que quede claro. Ahora, esos dos nombres, el de Máximo es una ridiculez, Richard, digo, estamos hablando del hijo de la presidenta. Yo estimo que la población argentina va aprendiendo que ya sería bueno dejar de aceptarle la esposa a los presidentes solamente porque los quisimos, ¿no? Ya nos pasó 2 veces y no salió del todo bien, mucho menos a los hijos, ¿no? Eso lo veo una ridiculez. Entiendo que Máximo esté tratando de ocupar lugares de poder que va dejando vacíos su mamá, pero digamos, hasta ahí. No hay ninguna representatividad de eso en la opinión pública. Y Parrilli es un tipo del sistema, digamos, tampoco lo veo en capacidad de enamorar a la opinión pública. Uno es ridículo, digamos, uno es un proyecto ridículo y el otro es un proyecto que no le veo camino hacia la opinión pública. El kirchnerismo ya no le puede proponer nada a la opinión pública que funcione bien. Richard, vos hacías la introducción respecto de los conflictos que se sucedieron en enero y en febrero, y eso indica que las cosas que antes el kirchnerismo le proponía a la opinión pública corrían bien y tenían finales felices. Ahora todo lo que propone, todo tiene un final infeliz. Hablando de final infeliz, y yo espero que así sea, esta venganza del ahorcado, que es la reforma del Código Penal, es como querernos dejar, no sé, una bomba en medio de la ciudad a los ciudadanos que nos creemos decentes y que laburamos y que queremos vivir en paz. Sí, pero es una pelea y es una conversación intrasistema del sistema político y de su síntoma, que es la prensa. Esto en la opinión pública no está. Sí, pero el tema es que los aplaudidores son capaces de levantar la mano sin analizar siquiera, sin haber leído una página de las 500 y pico que tiene. Como fue siempre. Siempre la política tiene un montón de gente que se dedica a esto, a levantar la mano. Si analizamos el tema privatizaciones respecto de estatización de las empresas, las mismas personas, no los mismos grupos políticos, no las mismas ideologías, no los mismos sellos, las mismas personas cada 10 años te cambian su propia opinión, ¿no? Y son miembros informantes para la privatización y después son para el estatismo y después... Bueno, no nos olvidemos que aplaudieron como locos cuando se declaró el default. Totalmente, totalmente. Digo, son gente que si tiene que ir a trabajar, Richard, se las ve complicadas. Son muchos años dentro del sistema político. Lo han tomado como trabajo, no lo han tomado como una conexión con la opinión pública, como un sistema de representación, ¿no? Bueno, hay muchos, entre ellos el gobernador Gioja, que en su vida tuvo un trabajo en la actividad privada. Siempre vivió del Estado. Distintos cargos, se rotaba, subía, bajaba, pero nunca salió del sistema político. Esas son cosas que empiezan a cambiar. Y los cambios están viniendo no desde el sistema político, sino que están viniendo desde la opinión pública. El sistema político está muchos pasos atrás de la opinión pública y por eso ahora sucede una cosa que nunca pasó históricamente, que es que la política le tiene miedo a la opinión pública.
Antes un político se ponía en un estrado, levantaba el dedo y decía, muchachos, vamos para allá, ¿no? Y la gente estaba en corralitos. Te acordarás que nacíamos en casas radicales o peronistas, ¿no? Entonces, cuando te ponían el chupete, ya sabían a quién tenías que votar a los 18 años o tenías que romper culturalmente con tu familia. Esto no pasa más. En el divorcio de la opinión pública con la política, lo que sucedió es que la opinión pública empezó a atraer gente de otros lugares que no son de la fragua política. Entonces, muchos de los candidatos, estamos en un periodo de transición igual, no todos, pero muchos, ya los estamos viendo coronar o en vías de coronarse, viniendo de la empresa, viniendo de la ONG, viniendo de las organizaciones sociales, viniendo de otros lugares, del deporte, del espectáculo, del arte. Eso rompe con esa orga cerrada que era el sistema político, donde vos te criabas en una unidad básica o en un comité y entonces después hacías una especie de carrerita, en ningún momento tenías contacto con la realidad. Las alianzas que fueron sumamente promocionadas para las PASO, ya se empezaron a romper. Sí, porque han sido circunstanciales, porque lo que sucedió en las últimas elecciones era que de alguna manera el sistema político se vio llamado a generar un producto para una demanda muy específica de la gente, de la opinión pública. Muchachos, pónganle un bozal a Cristina. Como en el 2009, la opinión pública dijo, pónganle un bozal a Néstor, y entonces se generó de Narváez, que después no fue un gran estadista, ni había sido un gran estadista, ni había escrito un libro, ni había ido a una sesión, ¿no? La gente necesita un producto para matar. Lo hizo en el 2009, lo hizo en el 2013. Después eso necesariamente se tiene que reformular. Incluso la relación de la persona que fue herramienta con su electorado se tiene que reformular, no es un amor de por vida. Y en el 2009 fue de Narváez, de vuelta. Un tipo que viene del supermercado colombiano, colorado, frena a el tipo con más poder en la Argentina. ¿Por qué? Porque había una opinión pública que deseaba eso. En el 2013 lo hizo un Sergio Massa, que ahora está frente a la complejidad de mantener vivo el deseo de la opinión pública durante 2 años desde un lugar que va a ser meramente declamativo. Es complicadísimo. Claro, yo creo que se desgastó antes de tiempo, porque lo peor que le puede pasar a un político es el tiempo. Es el tiempo. ¿No? Entonces, Massa captó el fervor popular, por decirlo de alguna manera. La necesidad. Captó la necesidad. ¿Hasta dónde se va a mantener y poder llegar acrecentado ese fervor popular a las elecciones del 2015, ¿no? Es una operación muy compleja. Él tiene muchas herramientas. Es un tipo que es muy habilidoso, Massa, y, digamos, por una cuestión generacional, comprende más que la vieja guardia de la política, que el poder lo tiene la opinión pública. Entonces, frente a una discusión abstracta y con poco sentido para la opinión pública, como la del código que vos mencionabas de la reforma, le da un viraje a la cuestión y dice, bueno, yo voy a consultar a la gente. Y se empieza a discutir si esto hay que consultarlo, ¿no? ¿Cuál va a ser la metodología? Entonces se pone de cara a la opinión pública. Esto es lo que está empezando a suceder con los políticos de las nuevas generaciones. Porque una cosa es... Pero el tiempo se lo come, digo, igual hay que pasar esos años. El discurso de Barricada, la gente se enamora del discurso de Barricada, la gente quiere escuchar determinado tipo de cosas, y las abraza. Pero en la Cámara de Diputados va a ser un diputado más, donde va a depender de convencer a la mayoría para que algunas de las cosas que él propone se lleven a cabo y que le acrecenten la figura de potencial estadista. Pero la Cámara de Diputados es una máquina de tragar personajes. Se ha comido Palacios. La Cámara se come a gente que es terriblemente habilidosa, desde ahí no se puede demostrar gestión, desde ahí se puede hacer esto que yo te señalaba como meramente declamativo. Es muy complejo mantener ese deseo, porque también es muy probable que la necesidad que vimos en el 2013 de la opinión pública no sea la misma que en el 2015 de la opinión pública. En el 2013, como en el 2009, entonces pónganle un freno a esto. En el 2015 tenemos que elegir a alguien para que se siente y para que gobierne. Y la forma de elegir una cosa y la otra no es lo mismo. Por supuesto. Por supuesto, exactamente. Ahora, tema de gran actualidad, la droga. Hoy Lorenzetti le dijo al gobierno, bueno, déjense de macanas y empiecen a preocuparse por el tema de las drogas.
Sí. La droga ha crecido gracias a el mirar para el costado o favorecer a la instalación de los carteles acá en Buenos Aires, en la Argentina, no en Buenos Aires. Un bajo nivel de droga podríamos ponerlo en que alguien no miró lo que tenía que mirar. Los argentinos todavía no tenemos noción de cuál es el problema de la droga y de la cartelización en la Argentina. No lo tenemos. Recién empiezan a darse cuenta con los asesinatos estos de ver un poquitito de lo que puede llegar a ser la droga. Bueno, Argentina no va para Venezuela. Digamos, es una locura el miedo a que nos convirtamos en Venezuela. Tenemos que ver si no nos convertimos en Colombia. Esto no es mirar para el costado. Acá hay un cierre de un negocio espectacular entre la política, la policía y el Poder Judicial. Si los carteles no cierran con esos tres poderes, Richard, no pueden operar. Es imposible que operen. Vos podés tener algún nivel de carterismo, vos podés tener algún nivel de marihuana, algún nivel de cocaína, ¿sí? Que se escape. Ahora, los intendentes saben lo que pasa en su territorio, los gobernadores también, los presidentes habilitan ese esquema. Si lo pones en otro lugar, por ejemplo, en la cuestión del desarmadero de autos, hace unos años había aparecido una noticia de que a un intendente en una localidad de 20.000 habitantes le había aparecido un desarmadero que era una manzana entera, una localidad de 20.000 habitantes. Y el tipo dijo que no sabía. Leslie, lo sabía él, lo sabía el comisario, lo sabían los concejales de la oposición, del oficialismo. Ningún poder, sea externo o interno, puede tener penetración si de adentro no le abren la puerta. Totalmente. Es así de simple. Cuando nos queramos dar cuenta, va a ser muy duro para las generaciones futuras, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Durísimo. Porque vivir en un país con carteles, bueno, si hoy nosotros decimos que vivimos en la inseguridad, hay que multiplicarlo. Además del problema para nuestros hijos, nuestros nietos, donde la droga la van a estar vendiendo en la puerta de la escuela. Hoy se hace, no sé, por debajo de la mesa, pero lo van a hacer ahí nomás, claro, abiertamente. Pero hay también una cuestión cultural, de la cual después no se puede volver, que no tiene que ver con el combate a la droga en sí. Cuando un Estado desaparece de un lugar, siempre hay otra organización que le viene a aportar a los habitantes, digamos, ese esquema de protección, ¿no? Si no es el Estado, es o una iglesia. Por ejemplo, la iglesia católica se retiró muchísimo y aparecieron otras iglesias, y el Estado se retiró mucho, y entonces empiezan a aparecer las organizaciones criminales que le dan a los seres humanos la seguridad y la pertenencia a un grupo que los va a proteger, que después ya no importa si es legal o es ilegal, porque lo que se está viviendo en esos lugares trasciende las discusiones estas. A mí realmente me preocupa mucho, y me preocupa la forma subliminal como se está mostrando a los grandes capos de la droga como seres humanos tiernos, buenos abuelos y protector de la gente pobre. Sí. A través de la televisión elaborada en los países donde justamente la droga es lo que más funciona, donde han hecho estas tiras que la gente está comprando, es decir, el capo de la droga de Gaviria, sí, ¿no es cierto? Escobar Gaviria, donde lo presentan al tipo con un sesgo humanitario, buen padre, buen abuelo. Y eso es peligroso. Es una forma de penetración sutil, ¿no? Es peligroso lo que han hecho las generaciones que han dirigido la Argentina en los últimos 30 o 40 años, Leli. En el año 72, Argentina tenía 6% de pobres y 4% de desocupados. Y la han convertido en esto. Las mismas generaciones que dicen todavía que tienen soluciones para esto. Ya nos estamos yendo. Última pregunta. ¿Le ves una salida feliz a todo este proceso que vivimos? Porque
cuando decimos que favorece o preocupa o no favorece al país, el país somos nosotros, la tierra no sufre, los que sufrimos somos nosotros. ¿Le ves una salida posible a nuestra sociedad? Sí, sí. Y me parece que hay gestos muy importantes de una opinión pública que no se siente representada por el sistema político que hoy tiene, que se siente vapuleada y vilipendiada por ese sistema político y que sin embargo obra con una calma que no hubiera pasado hace 10 o 20 años. Ya el primer gesto lo vimos en el 2001, Richard, donde le metieron la mano a la gente en el bolsillo, donde le sacaron los ahorros de toda la vida y le tiraron alguna piedra a algún banco, se armó algún lío, pero podría haber pasado. Eso en los 70 hubiera sido un descuartizamiento, eso en los 70 hubiera sido una guerra civil. Hoy tenemos inflación, hoy tenemos inseguridad, hoy tenemos droga, hoy tenemos la gente que no puede anotar a los chicos en los colegios, hoy tenemos un nivel de angustia de familias que no pueden encarar los gastos familiares en marzo porque no saben cómo van a llegar a noviembre, no saben si pueden tomar compromisos o no, y la gente está esperando que el poder político lo resuelva. Y si el poder político no lo resuelve, sabe que en las próximas elecciones lo cambia. Estamos hablando de una opinión pública más gandiana que lo que sucedía antes. Ahí tengo puesta mi esperanza yo. Ese crecimiento de la opinión pública me parece que es lo que nos puede sacar hacia otro lugar. No espero nada de la clase política. Esperemos que así sea. Yo le tengo miedo a que se sigan generando pobres, porque en la pobreza está el caudal de votos que necesito para continuar. No hay mejor caudal político para un político que pretende permanecer que fabricar pobres y tenerlos enganchados con alguna prebenda. Esa es una pequeña trampa para un momento, el de la pobreza para juntar votos, porque eso después se vuelve en contra para la familia del político. Una vez escuché decir a un dirigente social frente a un grupo de empresarios, les dijo, si a ustedes no le importan nuestros hijos, ¿por qué a los nuestros le van a importar los suyos? O salimos todos o no sale nadie. Gracias, Jorge. A vos. Vamos a un corte, por favor.